En videos pasados les compartí este gráfico animado llamado correctamente Bar Chart Race, en donde les mostré el número de contagios de coronavirus en el mundo. Este tipo de gráficos muestran las tendencias de datos específicos a través del tiempo y es bastante visual. Muchos de ustedes en los comentarios del canal y en redes sociales me preguntaron cómo es que se crean este tipo de gráficos animados. El día de hoy les voy a mostrar cuál debe ser la estructura de los datos y en qué plataforma vamos a lograr hacerlo. Vayamos a verlo. Pues bien, antes de mostrarles la herramienta con la que vamos a poder construir este gráfico animado, quiero mostrarles este mapa que seguramente muchos de ustedes, o si no es que todos, en algún momento durante los últimos 2 meses hemos tenido que revisar cómo es que van los contagios, las muertes, la gente recuperada en todo el mundo con el coronavirus. La fuente más confiable es este mapa de Johns Hopkins, en donde nosotros tenemos por país, y en muchos de los países hasta por zona o por estado o provincia, los datos de contagios de coronavirus. ¿Por qué menciono esto y por qué les estoy mostrando este mapa? Porque justamente la información con la que yo creé el gráfico animado fue con los datos oficiales con los que se está construyendo actualmente el mapa de Johns Hopkins. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, lo que yo voy a hacer es darles las fuentes de los datos, vamos a descargarlos, posteriormente vamos a crear la estructura de la información porque debe llevar una estructura específica para que la herramienta o la plataforma en donde vamos a subir esos datos nos construya relativamente de manera muy sencilla el Bar Chart Race. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a dejar atrás este mapa y entonces la siguiente liga, que yo la tengo por aquí en un bloc de notas, la vamos a copiar. Yo se las voy a dejar en la descripción del video, entonces no se preocupen por ello. Nosotros vamos a ir a este sitio que se encuentra en GitHub. Nosotros dentro de este sitio, voy a hacerlo un poquito más amplio, dentro de este sitio vamos a encontrar toda la información con la que se está construyendo. De hecho, aquí vean, es el repositorio del mapa de Johns Hopkins. Y nosotros vamos a tener algunas carpetas en donde se está subiendo toda la información del día a día de los contagios de coronavirus, tanto de Estados Unidos como de todo el mundo. Y entonces nosotros vamos a tener acceso a la información y vamos a poder analizar de manera independiente lo que nosotros querramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos aquí algunos datos archivados, tenemos aquí los datos del COVID-19 donde se van metiendo todos los datos del día a día y aquí algunos reportes adicionales. ¿Dónde vamos a entrar nosotros? Nosotros vamos a entrar a este que dice CSSE, COVID-19 Data. ¿Y qué tenemos dentro de este? Dentro de este nosotros tenemos los reportes diarios de todo el mundo y tenemos unos reportes diarios de todo Estados Unidos. ¿Por qué de Estados Unidos? Porque tenemos más segmentada la información y tenemos los Estados Unidos más bien tienen la capacidad de estar reportando la información por cada una de sus provincias o de sus estados, cosa que muchos países no hemos logrado reportar de esa forma. Entonces los contagios de muchos países solamente los estamos manejando, como es el caso de México, únicamente con el número de casos totales de todo el país. Pues bien, aquí nosotros vamos a tener entonces los reportes de todo el mundo, los reportes de Estados Unidos, y vamos a tener esta carpeta en donde nosotros dice COVID-19 Time Series. En esta carpeta nosotros es de donde vamos a sacar la información. Si hacemos clic aquí, nosotros vamos a tener varios archivos CSV separados por coma, en donde vamos a tener, por ejemplo, los casos confirmados de todo Estados Unidos, si fuera nuestro caso. Vamos a tener los casos confirmados de todo el mundo, las muertes de Estados Unidos, las muertes de todo el mundo y los pacientes recuperados de todo el mundo. Nosotros, como vamos a analizar los casos confirmados, vamos a utilizar estos datos que dicen Time Series COVID-19 Confirmed Global. Vamos a hacer clic aquí y entonces vamos a visualizar los datos. Ojo aquí porque es justamente esta estructura
la que requerimos para subir los datos en la plataforma que nos va a construir nuestro gráfico animado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En una primera columna tenemos la provincia y el estado. ¿Por qué? Porque, como les decía, muchos países están reportando de manera muy específica, muy detallada. Por ejemplo, Australia tiene varias ciudades en donde nos dicen el número de contagiados. Asimismo, por ejemplo, tenemos Canadá, que tiene varios conceptos, varias ciudades en donde se está reportando el número de contagios. Entonces, en otra columna tenemos la latitud y la longitud, justamente para que dentro de la visualización en mapas nosotros sepamos en qué punto específico poner el visualizador y el número de contagios en este caso. Ahora, esta es la parte importante. La estructura del archivo en cuanto a los datos por fecha, en este caso la tenemos por día. Aquí tenemos del 22 de enero del 2020, que fue cuando se empezó a medir, después el 23, el 24, el 25 y así sucesivamente. Vamos a ver, por ejemplo, un lugar en donde sí tengamos como varios casos. Vamos a ver uno que solamente tenga un solo país. Por ejemplo, Japón. Japón, por ejemplo, para el día 22 de enero tenía 2 pacientes con coronavirus y en el día siguiente no es que haya tenido 2 pacientes nuevos, sino que conservaba el número de pacientes de coronavirus. Es decir, al día 22 tenía 2 pacientes, al día 23 seguíamos teniendo 2 pacientes y entonces los datos se van a acumular, los nuevos casos más los datos que ya teníamos registrados del día anterior. Van a ser acumulativos. Por ejemplo, por aquí tenemos al 22, 23, 24, 25. Al día 26 de enero se suscitaron 2 casos nuevos de coronavirus en Japón y entonces se acumularon 2 más 2 del día anterior, entonces tenemos 4. Es así como los datos entonces se van a ir acumulando. Es por eso que al día siguiente nunca vamos a poder tener un número menor, puesto que se van visualizando los datos de manera acumulativa. Esto nos va a permitir que cuando suba la información a la plataforma en donde vamos a construir el gráfico animado, este nos va a permitir que los gráficos vayan igual de manera secuencial creciendo conforme nosotros vayamos aumentando el número de casos. Ahora, esta información, ¿cómo me la voy a llevar? ¿A dónde me la tengo que llevar para después subirla a esta plataforma? Esta información la tengo que copiar a Excel y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir acá y vamos a pulsar aquí en donde dice Raw, hacemos clic y lo que va a hacer esta visualización es darnos la información del CSV, pero dentro del navegador. Entonces bastará con que copiemos toda la información que tenemos ahí, la copiamos y nos vamos a un archivo nuevo de Excel. Abrimos Excel y lo pegamos en la celda A1. Vamos aquí, pegamos la información y con la herramienta de texto en columnas, esto que se ve todo revuelto lo vamos a crear como tabla bastante fácil. Vamos entonces a la ficha datos y en la ficha datos vamos a texto en columnas. Aquí le vamos a decir que queremos separar la información de manera delimitada por un separador llamado coma. Le damos siguiente, le damos finalizar y ya tenemos la información. Aquí tenemos la información, vean la estructura, provincia, país, la latitud y la longitud, datos que nos van a ayudar para visualizar la información en el mapa. Ya en algún momento les explicaré cómo se trabaja con la latitud y la longitud, pero por el momento es importante que ustedes vean cómo es que la información debe estar estructurada. Por ejemplo, vamos a elegir un dato. Por ejemplo, esta ciudad de China, Beijing, dice que para el día 22 del mes de enero tenía 14 pacientes, 14 personas contagiadas con coronavirus. Y para el día 23 tenía 22. No quiere decir que en el día 22 haya 14 y se le sumaron 22 más, sino que había 8 más y se juntaron 22. Posteriormente,
se juntaron otros 14 más y se juntaron los 22 más 14 igual a 36. Entonces es por eso que la información siempre la van a ver creciente hacia la derecha, porque se van a ir acumulando los casos nuevos más los que ya teníamos en el día anterior, y es así como la información de manera secuencial, de manera creciente, la vamos a ir agrupando dentro de este archivo. Nosotros así hasta el día 11 de abril, que es el día de ayer, por cada una de las ciudades. Ojo aquí hay una observación, porque nuestra información la vamos a tener que subir con datos totales por país. Es decir, yo no voy a poder subir 5 conceptos o 6, 7, 8 de Australia, porque yo necesito un total de pacientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer aquí? Pues bien fácil, con una tabla dinámica. Ese es un tema que seguramente ustedes ya conocen. Como es un poquito tardado jalar todos los días a la parte de valores en tabla dinámica, yo voy a abrir un archivo en donde les voy a mostrar ya cómo está el resultado, y ustedes lo hacen de manera aparte, ¿no? Dentro del ejercicio cuando lo repliquen. Voy a cerrar entonces este archivo, ya nada más quería que vieran cómo se jalaba la información. Y entonces yo aquí ya tengo la información en tabla dinámica de cómo debe quedar la información. Recuerdan que Australia tenía varias ciudades, pues ya aquí nada más tenemos un concepto y tenemos el total crecientemente hasta el día 11 de abril de 2020. ¿Cómo hicimos esto? Únicamente construyen la tabla dinámica, a la parte de filas jalan la parte de países o región, y todos los conceptos de cada día lo llevan a valores para que nos agrupe todos los contagios de coronavirus en cada país. Y entonces, por ejemplo, también China, que tenía muchas ciudades, pues aquí la vamos a tener como un solo concepto y listo. Vamos a tener hasta el día de 11 de abril 83.014. Los chinos realmente ya no están teniendo muchos casos, sino es que ya no están teniendo casos nuevos, lo cual está excelente. Pues aquí nosotros vamos a ver la evolución para que el gráfico nos vaya mostrando a través del tiempo el camino, la carrera de cómo se fueron dando los datos a través de cada día. Una vez que entonces ya tenemos los totales, nos vamos a copiar estos datos, porque no vamos a subir la tabla dinámica, sino que copiamos todos estos datos a un nuevo archivo o una nueva hoja. Yo, por ejemplo, lo pegué aquí, y esta información que yo pegué le di formato de tabla. Aquí ya vean, tengo país, pegué absolutamente todos los datos que venían de la tabla dinámica, todos los países, y entonces ya también los datos de fecha los arreglé para que todos fueran en el formato latinoamericano, en español. Vean, ya no dice 01/22/2020, sino dice 22 de enero de 2020. Y así hasta llegar al 11 de abril del 2020. Toda esta información, ya que entonces la tengo lista, prácticamente esta estructura ya tengo todos los países como un registro único y con su forma en la que fueron creciendo los casos de coronavirus por cada uno de ellos. Ya que lo tenemos así, entonces voy a copiar esta tabla a un archivo nuevo. Yo ya la copié a un archivo que tengo aquí en mi escritorio. La tenemos aquí en donde dice COVID-19 final. Lo voy a abrir, y entonces en este únicamente tengo una hoja en donde tengo esta información. Aquí tenemos todo ya listo para que entonces vayamos a crear nuestro gráfico animado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cerrar este archivo y entonces vamos a abrir la siguiente liga. La siguiente liga es la plataforma que se llama Flourish Studio. Flourish Studio nos va a permitir acceder a través de tu cuenta de Google, y dentro de tu cuenta de Google tú vas a poder loguearte y entonces crear nuevas visualizaciones. Cuando tú ya te hayas logueado, va a aparecer aquí tu nombre, y aquí entonces nos vamos a ir a esta parte que dice nueva visualización. Cuando yo hago clic aquí en esa nueva visualización, vamos nosotros a ver un montón de visualizaciones que nosotros vamos a poder crear con esta herramienta. Asimismo vamos a tener acceso, por ejemplo, a mapas, a visualizaciones complejas como gráficos de dispersión y otro tipo de cosas, y así un montón de visualizaciones que nosotros podemos crear para representar datos.
En nuestro caso, y el objetivo de este video es crear un bar chart trace, que lo tenemos aquí. Hacemos clic sobre él y entonces va a abrir este visualizador. Estos datos que ustedes ven es un ejemplo que te carga de manera predeterminada, no es nada que ahorita nos interese. Si no mal recuerdo, son datos como de la población mundial por países, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tener aquí dos paneles, este que dice Preview, que es la visualización o previsualización de los datos que nosotros carguemos, y de este lado tenemos un botón que dice Data, en donde nosotros vamos a poder tener la información completa. ¿Cómo vamos a subir nuestros datos? Nosotros vamos a hacer caso omiso de esta información que tiene predeterminada. Vamos a ir aquí a Data y dentro de Data vamos a darle aquí donde dice Upload Data File. Entonces hago clic aquí y voy a buscar ese archivo que yo puse acá que decía COVID final, que tenía únicamente la tabla. Y me va a decir que si yo quiero importar la tabla, le vamos a decir que es información importar pública. Y me dice que he importado 186 filas. Le vamos a decir que sí. Y listo, ya tenemos nuestra información. Recordarán la estructura, el país, que ahí nosotros tenemos desde el 22 de enero de 2020 hasta la última columna que corresponde al 11 de abril de 2020. Ya tenemos entonces los datos, así sin mover nada. Si yo me voy a la parte de previsualización, vean que yo ya tengo de alguna forma los datos. Sin tanto formato, sin tantas cosas, yo ya tengo mi bar chart trace corriendo con alguna información. Vean que ya aquí los chinos fueron los que iniciaron de manera muy fuerte y como algunos países fueron alineando y teniendo mucho más contagios a través del tiempo. Por ahí va Estados Unidos muy rápido y bueno, eso ya lo veremos de manera detallada. Por el momento hay que darle un formato todavía específico a los datos que nosotros tenemos aquí. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo aquí en la parte derecha que configurar algunos conceptos. Por ejemplo, el primero me dice label. Label se refiere a las etiquetas que yo voy a considerar para el gráfico. Y efectivamente las etiquetas se encuentran en la columna A. Si tú colocas la columna A aquí, verás que la columna A va a tomar el color que nosotros tenemos aquí en este cuadro de texto. Igual, así como lo tenemos acá, un rosa. Y entonces me dice a partir de dónde voy a encontrar los valores. Aquí de manera predeterminada me dice que los valores están de la columna D a la columna ZZ, cosa que es incorrecta. Los datos que yo tengo comienzan en la columna B y terminan en la columna CD. Entonces aquí yo voy a colocar la columna B y aquí vamos a colocar CD. Y entonces los datos van a tomar el color, todos los datos de ese rango van a tomar el color que tenemos en ese cuadro. Y ahora sí, miren, desde la columna B ya se torna en este color hasta la última columna del 11 de abril, que es CD. Hasta ahí nosotros ya tenemos configurada la herramienta. Voy a quitar estas, ahorita les voy a explicar qué sucede con estos cuadros y los de abajo los vamos a dejar así. Muy bien, si en este momento entonces yo me voy a la parte de previsualización, pues ahí sigue teniendo nuestra información. Por ahí hay que mover algunas cosas para que todo funcione correctamente, ¿sí? Ahora, viene la parte interesante. ¿Cómo vamos a configurar esta visualización que ya está corriendo, que ya se ve que los datos empiezan a tomar una forma adecuada? Pero aquí hay muchas cosas de formato que tal vez nosotros podemos mejorar bastante. Y no solo para medir datos de coronavirus, sino para medir muchas otras cosas que tal vez podamos aprovechar dentro de nuestras organizaciones. Vamos a ver que del lado derecho yo voy a tener un sinfín de herramientas que no vamos a ver todas. La idea de esto siempre, como siempre se los he dicho, es yo les voy a dar el camino, yo les voy a dar la herramienta, el lugar en donde se encuentran y entonces ustedes se van a meter y van a encontrar todas las opciones y van a ver para qué sirve cada cosa y entonces ustedes la van a aprovechar mucho más que yo, van a hacer cosas mucho más especializadas que yo y van a ver que van a brillar en sus organizaciones por presentar este tipo de herramientas que les va a ser muy
vistoso y les va a llamar bastante la atención a la gente que se interese en los resultados, ya lo verán. Bueno, vamos a ver entonces a la primera herramienta que dice Bars. Aquí en Bars nosotros vamos a tener una herramienta que dice Chart Style y otra que dice número de barras y el número de espacio, el porcentaje de espacio entre cada barra. Aquí en esta parte de Chart Style me va a decir si quiero el gráfico como barras o lo quiero en vertical como columnas. Si yo coloco aquí la opción de vertical, voy a encontrar este gráfico de esta manera. Si les soy sincero, esta manera no me gusta bastante, porque aparte hay que como que voltear un poquito la cabeza para leer bien los datos. Sin embargo, si lo mostramos de manera horizontal, creo que es muy sencillo y es más fácil ver como regularmente vemos una carrera, un auto de izquierda a derecha ir en una carrera. Entonces creo que es mucho más gráfico visualizar las barras de esta forma de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha. Muy bien, entonces esta opción la vamos a dejar obviamente como horizontal, tal y como yo hice el otro video. Y aquí ustedes van a decidir cuántas barras nosotros podemos agregar. Recuerden que nosotros dentro del gráfico agregamos 185 países, pero esto va a ser totalmente imposible agregar los 185 países y visualicemos toda la información. Observen cómo se ven esos 185 países. Si nosotros quisiéramos ponerlos, obviamente no se puede por cuestiones de espacio, no es para nada práctico. Entonces lo que vamos a hacer es elegir un número que nosotros creamos adecuado, de acuerdo a nuestras necesidades. Ya no piensen en esto del coronavirus, sino piensen en lo que ustedes requieren en su trabajo. Entonces yo aquí puedo decidir tal vez 20, quiero 20 barras de los 185, es decir, las más representativas. Pero para efectos de este ejemplo yo voy a seleccionar 10 para que visualmente sea claro y podamos verlo. Ahí tenemos, nosotros vamos a medir el top 10 y entonces el espacio, el porcentaje de espacio es esto, únicamente el grueso de las barras y cuánto espacio va a existir entre una barra y otra. A mí no me gusta que haya mucho espacio, entonces le voy a dejar 5%, que estén casi juntitas. Ahí está. De este lado, pues nosotros vamos a tener algunas otras herramientas, por ejemplo el orden. Me dice que si quiero que se ordenen, si yo le pongo en off, me va a ordenar los datos de manera alfabética. Si yo coloco on, en on me va a dar los datos por importancia, por número de contagios, y conforme avance el tiempo, pues obviamente cada uno de los países, según el número de contagios confirmados, se va a ir moviendo. Y de este lado, en donde dice Default Sort Mode, entonces ahí nosotros vamos a poder decirle si queremos los países con más número de contagio, los más altos o los más bajos, que obviamente no es lo que queremos. Queremos ver quién tiene el mayor número. Entonces le vamos a dejar ahí en Highest y listo. Vamos entonces hasta ahí con la parte de Bars. En la otra parte tenemos Bars Color, en donde nosotros podemos establecer los colores de las barras. Ahorita los tenemos todos de color azul. Sin embargo, aquí yo puedo poner una paleta de colores por categoría, por barra, o establecer un color personalizado a cada uno de los conceptos. De manera rápida, para este ejemplo y para que sea colorido, yo voy a colocar que sea un color por cada una de las barras. Esto me lo hace de manera automática y entonces yo no necesito que cada barra pues tenga estableciendo cada uno de los colores, sino me da uno distinto por cada uno de manera automática y listo. Y así conforme se vayan extendiendo los conceptos, me va a dar un color y un color y un color distinto para cada concepto. Listo, aquí no hay nada más que decirles. En la parte de etiquetas, aquí sí es bien importante. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice Corea South, o sea, Corea del Sur. Ahí me hace falta tener un espacio más. Por aquí dice N de Princess. Esto se refiere al crucero que se llenó de infectados. Entonces ahí nosotros vamos a agregar unos espacios. Observen que en cuanto yo agrego más espacios, la parte de mis etiquetas y aquí a la izquierda se empieza a recorrer. Y entonces yo ya tengo más espacio. Vean, Corea del Sur ya se ve bastante. Y bueno, ahí esos conceptos ya
Ahí está, Diamond Princess, que es el nombre de aquel crucero en donde se llenó de coronavirus todos los tripulantes. Pues bien, yo le voy a dejar de espacio 10 para que tengamos el espacio suficiente. Y hasta ahí con las etiquetas. Les comento, no voy a ver todas las opciones porque son muchísimas. Ustedes échenle ojo ya de manera detallada cuando entren. Vamos a entrar aquí a Time Counter y Totalizer, es decir, de qué tamaño y qué tipo de letra quiero para este concepto, donde me muestra el cambio de la fecha, y también de qué tamaño quiero este totalizador. Así como yo ahorita tengo la fecha, me parece que es muy grande, entonces en lugar de 12 tal vez yo le voy a ir bajando aquí donde dice size, le voy a poner 8 me parece bien, y este sí lo voy a dejar en 4, este me parece importante y aquí me va totalizando el número de casos de COVID. El color creo que me parece bueno, entonces hasta ahí con esas opciones. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá. Vamos a ver la parte de que me interesa. Me interesa mucho que vean esta parte de timeline y animation. En esta parte tenemos un montón de herramientas. Vuelvo a lo mismo, las revisan. Actualmente yo tengo para que del día 22 de enero al día 11 de abril corra la animación. Yo tengo aquí en número de segundos cuántos deseo que pasen. Es decir, todos esos datos del 22 de enero al 11 de abril van a pasar en 30 segundos. Yo creo que es muy poco tiempo y por eso es que ustedes ven la animación de manera muy acelerada y ejecutada de manera muy rápida. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es ponerle, por ejemplo, 100 segundos, que dure 100 segundos. Y tal vez los datos son más cautelosos, me muestra más el detalle de cómo se fueron dando los movimientos y a lo mejor hasta se ve de manera más elegante la información cómo va moviéndose. Observen que ya es más calmado y ahí me van dando el crecimiento de los casos de COVID-19 por cada uno de los países. Ahí le vamos a dejar entonces 100 segundos. Las demás opciones ustedes las verifican y le dan cabida a toda esta parte. Bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que quiero ver que le pongan un título. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner casos de COVID-19 en el mundo. Ahí está, en ese momento aparece aquí el título. Si yo quisiera agregar cuestiones de formato, activo aquí Styling y me va a dar algunas opciones. Entre 3 tamaños de letra, si quiero que sea negrita o sea de tamaño o de color regular. En este caso el título está como texto en negritas y algunas otras opciones. Abajo puedo poner un subtítulo. Yo ahí voy a poner, por ejemplo, del 22 de enero al 11 de abril de 2020. Si lo pongo así, creo que el texto está más grande que el título, entonces yo creo que aquí valdrá la pena activar el formato y decirle que me dé un texto pequeño. Así más o menos. Y bueno, y aquí puedo personalizar el color. Vamos a ponerle que quiero un color negro. Aceptamos. Y listo. Ahí ya tengo el título. Y todavía puedo poner un texto más abajo. Un texto que yo ahí le había puesto el nombre del canal. Vamos a agregarlo. Ya ustedes agregan lo que ustedes quieren. Microsoft Excel a todo nivel. Para personalizar este video. Y vean, ya aparece un texto ahí. Entonces me parece bastante agradable esa parte de poderle poner un título. Bien, hasta aquí creo que nosotros ya tenemos los datos tal y como los requerimos. Ya le pusimos un tiempo para que nos muestre de manera más cautelosa la información. Ya le pusimos también varios elementos para poder configurar, por ejemplo, los espacios. Ya le pusimos un color distinto a las barras y entonces poco a poco nosotros, con todo el montón de herramientas que tenemos en ese panel de la derecha, podamos ir construyendo nuestro bar chart race. Recordarán que yo tenía unas banderitas en la parte de la barra. Vamos a ver cómo se colocan esas banderitas. Para colocar esas banderas dentro de cada una de nuestras barras, nosotros vamos a tener que ir aquí a la parte de datos y entonces nos vamos a ir hasta el inicio de donde están las etiquetas. Vamos a hacer clic derecho aquí en la columna B y le vamos a decir que queremos una columna a la izquierda.
Y dentro de esta columna a la izquierda yo le voy a llamar bandera. Vamos a ampliarla un poquito aquí. Y recordarán que yo dejé aquí dos cuadros en blanco. Nosotros no vamos a tener categorías dentro de esta tabla, pero sí vamos a poder agregar una imagen. Y esa imagen yo la voy a establecer como la columna B. Observa que cuando yo ya establecí como columna B la columna B de acá, ya nos dice aquí tú puedes agregar una URL con las imágenes que tú deseas. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar una pestaña. Y entonces aquí en imágenes yo le voy a colocar, por ejemplo, el primer país que yo tuve aquí fue China, bandera. Y entonces en la parte de imágenes, por ejemplo, voy a seleccionar esta imagen. Y para traer la imagen voy a hacer clic derecho y voy a darle aquí donde dice copiar dirección de imagen. Hagámoslo por 5 de las banderas de este ejercicio. Y entonces voy a buscar aquí China y voy a pegar este link de la imagen. Y si regreso a la parte de visualización, observen que aquí ya está la banderita de China con base en la URL que yo puse. Voy a irme hasta el final aquí y vamos a pausar este gráfico para que lo veamos. Muy bien, ahí ya lo tengo. Vamos a ver, por ejemplo, la bandera de Estados Unidos. Vamos a repetir esto. Vamos a ponerle Estados Unidos bandera. Hago clic en la imagen. Recuerden, lo que necesitamos es la URL. Clic derecho, copiar dirección de imagen. Y nos vamos a nuestro proyecto en datos. Y buscamos Estados Unidos, que yo la tengo como US. Aquí está. Pegamos y vamos a visualizar y ya tenemos aquí la bandera de Estados Unidos. Vamos a hacer lo mismo para, ¿quién más tenemos acá en segundo? España e Italia. Vamos a ver aquí España, bandera. Selecciono esta, clic derecho, copiar dirección de imagen y vamos a buscar España, que aquí la tengo en su versión en inglés el nombre. Y entonces buscamos Spain. Aquí tenemos Spain. Y listo, ya tenemos a España. Si nos vamos a previsualizar, ya tenemos Estados Unidos, tenemos España. Ahora hagamos el ejercicio por Italia. Vamos a elegir esta. Clic derecho, copiar dirección de imagen. Nos vamos a los datos y buscamos Italy. Y aquí está. Pegamos la imagen. Y listo. Vamos a buscar ahora la bandera de Francia. Listo, aquí. Copiar dirección de imagen. Nos vamos nuevamente a nuestros datos y buscamos France. Aquí debe estar France. Listo. Y nuevamente, si previsualizamos, vamos a poner un último ejemplo nada más para que ustedes lo vean de manera práctica. Vamos a buscar la bandera de Alemania. Aquí le ponemos Alemania. Bandera. Clic derecho, dirección de imagen. Nos vamos a nuestro proyecto y buscamos Germany. Aquí la tenemos. Y listo. Nos vamos de este lado y ahí tenemos la bandera de Alemania. Observen que si entonces le damos play, vamos a visualizar los datos, vamos a avanzar un poquito para que se empiecen a ver cómo empiezan a sobresalir las banderas dentro de el avance de los contagios. Y observen, ahí va Estados Unidos, ahí va y nos empieza a dejar totalmente de manera muy dramática la condición, en este caso del país de Estados Unidos. Observen que Italia y España, países europeos, asimismo Alemania y Francia, y los chinos empiezan a quedar en la parte baja, puesto que controlaron bastante los contagios. Entonces, creo que hasta aquí ya tenemos
la herramienta ya tenemos acceso a la información. Si es que ustedes quieren dar un seguimiento a coronavirus, ahí tienen el medio oficial con la información que se actualiza en el día a día. Entonces eso es bien importante porque ustedes lo van a poder visualizar todos los días. Vamos a tener la información actualizada al día anterior y entonces vamos a poder dar un seguimiento. Yo voy a seguir subiendo los videos con una actualización por lo menos semanal, pero sí quería mostrarles esta herramienta y cómo hacerlo, porque creo que ustedes pueden explotar esto mucho más que yo. Ustedes lo pueden explotar para utilizarlo dentro de sus áreas de trabajo y poder brillar prácticamente con su labor administrativa y de información dentro de su oficina. Pues bien, creo que hasta aquí nada más me falta decirles lo que yo hago con esto para crear los videos. Es poner en pantalla completa esto y capturar la pantalla con el Camtasia, que es con lo que grabo mis videos. Pero observen cómo vamos a hacer eso. Si ven hasta acá arriba unos iconitos chiquitos que me muestran cómo se vería en la computadora, en de escritorio, que es como lo tengo actualmente, cómo se vería la visualización en una tablet y cómo se vería en un equipo, en un teléfono móvil, en su modo vertical. Nosotros vamos a dejar la vista de escritorio y aquí tenemos un control para nosotros esto verlo en pantalla completa en todo el navegador. Ustedes saben que para ver pantalla completa sin ver estos controles de arriba que le quitan un poquito de belleza y presentación, porque si ustedes lo quieren presentar a alguien así como está, pulsan F11 sobre su navegador y entonces desaparece la barra de direcciones y los favoritos y todo lo que tengan ahí. Y entonces pueden hacer una presentación tal cual como la ven aquí. Y creo que les va a dar mucha calidad y mucha reputación y muchas otras cosas que les va a permitir diferenciarse de los demás usuarios, de la demás gente que reporta información dentro de sus organizaciones. Y creo que a más de uno les va a llamar la atención una presentación de este tipo. Pues bien, para todos aquellos que me dejaron comentarios preguntándome sobre esta herramienta, creo que cumplimos con el objetivo. Creo que traté de ser lo más claro posible. Ya saben que si no es así, pues bueno, acá abajo dejen sus comentarios y también les voy a pedir que si ustedes empiezan a probar esto, me compartan sus visualizaciones, sus proyectos ya terminados o los avances que tengan de proyectos que están haciendo para que pues los veamos y pues les dejemos ahí una retroalimentación y nos presuman lo que ustedes seguramente van a hacer mucho más bonito y presentable y profesional que yo. Esto nada más es de manera práctica, pero yo sé que ustedes van a hacer algo espectacular con esta herramienta. Pues bien, espero sus comentarios. Señores, si les gustó este video, por favor ayúdenme, les ruego que nos dejen su like en la parte de aquí abajo. Si llegaron hasta esta parte del video, porque el día de hoy el video duró bastante, les voy a agradecer mucho que hayan aguantado hasta esta parte del video. Y bien, pues ya les dije, dejen su like. Si es la primera vez que visitan este canal, los videos no son tan largos en este canal, así que no se preocupen. Suscríbanse y pues bueno, esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.